Dios conduce la historia y a todos nos hace bien recordar e ir a las raíces, a los fundamentos de toda fe y especialmente de la fe cristiana. Así pues, aquí en presencia de todos ustedes y de el arzobispo anglicano, declaramos iniciado nuestro congreso. Muchas gracias. Damos inicio a la conferencia San Juan 23, Concilio Vaticano II, a cargo del presbítero José David Huerta Subieta, a quien me permito presentar. Es originario de Río Verde, San Luis Potosí, egresado con mención honorífica de la licenciatura en Filosofía por el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas de Altamira en el año 2003. Llevó a cabo los estudios teológicos en el Seminario Arquidiocesano de Monterrey de 2004 a 2008. De 2005 a 2006 colaboró en el Departamento de Ecumenismo de la Arquidiócesis de Monterrey bajo la dirección del padre Hilario González García, actual obispo de Linares. Recibió la ordenación sacerdotal en 2009, incardinándose a la diócesis de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Fue formador de la dimensión académica del Seminario Menor Diocesano de Ciudad Victoria. Realizó un diplomado en formación sacerdotal en el Instituto Teológico Pastoral de América Latina, con sede en Bogotá, Colombia, en el año 2013. Participó como ponente en el curso taller sobre ecumenismo, diálogo religioso y atención al fenómeno de las sectas y nuevos movimientos religiosos, realizado en Monterrey y organizado por la Comisión Episcopal para el Diálogo Interreligioso y Comunión de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Actualmente es párroco de la Parroquia de Cristo Rey de la Ciudad Victoria, Tamaulipas, y profesor en el Seminario Menor de su diócesis. Damos la bienvenida al padre José David Huerta Subieta. Buenos días a todos. Vamos a, pues no sé si, más bien creo yo que lo que voy a hacer es presentarles una visión de este tema desde mi punto de vista, algunos puntos muy interesantes. Ayer se decía que a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, ha habido diversas reformas, ha habido pues también diversas divisiones. También se veía que el principio reformador siempre va a ser la palabra de Dios, la Biblia, y lo que nos va a dar cohesión es la palabra de Dios. Esto no es ajeno en este tema. Lo primero que tendríamos que recordar es las palabras del Evangelio, cuando en San Juan 17:21 dice el evangelista: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Ese sería como el eje de esta pequeña reflexión que vamos a presentar. Vamos a iniciar primero con la importancia del concilio. Lo cambié en las hojas, viene más adelante. Si gustan ustedes, vamos a la hoja número 10. Un concilio ecuménico, debemos de saber todos, es una reunión o asamblea general de todos los obispos del mundo. La palabra ecuménico significa general o universal. Obviamente es convocado por el Papa. En este caso, el que convocó al Concilio Vaticano II fue el Papa Juan XXIII, un Papa que muchos pensaban que iba a ser de transición. Sin embargo, sorprendió a todos. El Papa puede también invitar a superiores generales de las congregaciones religiosas, abades, teólogos que no son obispos, laicos, representantes de organizaciones laicas y personas de otras religiones y denominaciones cristianas. Se dice que este Concilio Vaticano II fue el más numeroso en asistencia y pues por eso también tiene su significación para la Iglesia. Ahí en las hojas que ustedes tienen, a ver si quieres vamos a moverle. Bueno, esto es lo que les decía, ¿verdad? Adelante.
Los 4 principales objetivos conciliares que es importante tomar en cuenta, viene en la página 11, el incremento de la vida cristiana, pero aquí a nosotros nos interesa sobre todo el número 3, que es la unidad de los cristianos o presencia en el ecumenismo. Es decir, uno de los objetivos del concilio desde el primer momento, de hecho aparece en la oración, viene también ahí en el material, la oración que Juan 23 elaboró para pedir por el concilio, viene el tema de la unidad. Es decir, había un interés, una preocupación, había un objetivo concreto, no solamente hacia adentro de la iglesia, sino hacia afuera, en la línea de favorecer, de buscar la unidad. Ok, miren, aquí por ejemplo, ahí viene toda la oración en las hojas, pero a mí me interesa ese párrafo, dice en la oración: rogamos también por las ovejas que no están en el único aprisco de Jesucristo, a fin de que del mismo modo que se honran de ser cristianas, lleguen igualmente por fin a la unidad bajo el cayado del único pastor. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que el objetivo del concilio pues también era la unidad de los cristianos. ¿Qué significó? ¿Qué significó el concilio o qué debe significar el concilio para nosotros? Un llamado a dar un rostro nuevo a la iglesia. El anterior pues había sido el Vaticano I, pero también un impulso a la renovación pastoral y sobre todo el tercero, promover una iglesia comunión, que en el caso del ecumenismo en el Vaticano II, o sea, toda la realidad del ecumenismo es una consecuencia del tema de la iglesia que se aborda en la Lumen Gentium. Es un fruto. Primero tendríamos que leer lo que el concilio habla sobre sí mismo, sobre la iglesia, para después poder pasar al tema del ecumenismo. Finalmente, superar el cansancio y la tentación de volver atrás, ¿verdad? Que bueno, pues ha sido un tema también que le ha tocado al Papa Francisco con las reformas. A veces pareciera que se quiere regresar a lo anterior y pues no se logra ese cambio, esa transformación que busca la iglesia. Bueno, en el caso del Concilio Vaticano II, pues es muy interesante cómo es citado por todos. O sea, muchas veces hablamos mucho del concilio, lo citamos. Es estudiado por pocos quizá hemos leído todos los documentos del concilio, es comprendido por más pocos y sobre todo es ajeno a la vida de las comunidades, de nuestras comunidades cristianas. No podemos reducir el concilio a sus documentos, sino al espíritu de renovación que lo animó. Es una inspiración, es una fuerza, es un aliento. Es decir, lo más importante que tenemos que ver también del concilio es la intención, el objetivo, o como dice ahí, el espíritu que animó pues a llevar a esta renovación de la iglesia. Y para eso, para comprender un poquito todo este tema, pues es importante ver el papel que jugó Juan 23 en el concilio, ¿verdad? ¿Cómo es que él llegó a esta idea del diálogo, de renovar la iglesia? El ecumenismo como tal comenzó en la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II, es decir, ya había habido intentos en Francia, algunas revistas, algunos institutos que no representaban la voz oficial de la Iglesia, pero que eran un intento de buscar la unidad. De hecho, por ejemplo, la misma Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, pues se sitúa a principios de 1900. Entonces, aunque ya haya habido algunos intentos de teólogos, Yves Congar, que empezaban a hablar de esto, sin embargo, la posición oficial de la Iglesia la ubicamos a partir del Vaticano II, lo cual, como dice allí, no significa que anteriormente no existiera preocupación por la unidad de los cristianos. Bueno, Juan 23 marcó el inicio
de una nueva etapa en la vida de la Iglesia. Y su ecumenismo fue fundamentalmente un ecumenismo del corazón o de la caridad, sobre todo porque se acercó a dialogar con las demás comunidades cristianas. Ahorita vamos a ver cómo fue esto, ¿verdad? ¿De dónde aprendió? Bueno, fue secretario del obispo de Bérgamo. Se dice que pues él jugó un papel muy importante en su vida. Obviamente esto es en Italia. Este hombre era un hombre muy importante en su tiempo. Lo puso en contacto con algunos ambientes de Lovaina en Bélgica y bueno, pues influyó en su visión, ¿verdad? También Monseñor Vincenzo Bugarini, quien fue rector del seminario de Roma, pues se fue a vivir con él a Roma cuando este papa pues desempeñaba un papel en la Iglesia Universal. Estaba al frente del secretariado de Propaganda Fide, o lo que es el Propaganda Fide. Vamos a continuar. Ok, lo que marcó a Juan 23 en esa visión de iglesia fue su experiencia en Oriente. Estuvo más de 20 años o 20 años en Bulgaria, Turquía y Grecia. Y durante este tiempo él buscó el acercamiento pues con estas comunidades cristianas, sobre todo con la Iglesia ortodoxa, aunque no fue la única con la que dialogó, se acercó. Los encuentros con personalidades de las iglesias orientales fueron frecuentes, tanto en lo que se refiere a los ortodoxos como a otras confesiones. Y incluso estando en Oriente, yo creo que eso es algo como muy interesante de su vida. Estando en Oriente, él quiso crear una casa orientada a la búsqueda de la unidad y se la quiso confiar a los benedictinos. ¿Pero qué creen que pasó? Pues que no lo apoyaron, ¿verdad? Obviamente no era Roma lo veía como algo peligroso. No lo apoyaron de Roma, pero tampoco lo apoyaron los benedictinos, a pesar de que pues era una propuesta muy interesante. Bueno, pues ahorita lo vemos así, quizá en ese momento no se veía con esa trascendencia, pero ya habla del interés que tenía Juan 20, bueno, Roncalli, para acercarse a estas comunidades, cuando aquí pues obviamente todavía no era papa, ¿verdad? Vamos a continuar. Procuró siempre como principio buscar más lo que une que lo que divide o separa, dando siempre prioridad a la caridad y a las actitudes espirituales. Ahí, por ejemplo, en las hojas viene una homilía que pronunció en la Catedral de Grecia, en Estambul, Turquía, donde dice: no nos detengamos en los recuerdos de lo que nos divide, que separe en nuestros labios toda palabra amarga, toda inútil recriminación. Miremos al futuro a la luz del designio de Cristo. La unidad de la Iglesia debe ser reconstruida de forma plena. Debe llegar un día en el que un solo será para todos el rebaño y un solo el pastor. Entonces habla de su pensamiento, del corazón, de lo que él estaba viviendo. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, hubo aquí dos experiencias muy importantes que marcaron como la personalidad o el temple de este hombre. Uno de ellos fue el matrimonio del rey Boris III de Bulgaria, que era ortodoxo, que contrajo matrimonio con una princesa católica en Asís, y bueno, bajo el rito de matrimonio mixto, todo lo de las normas de la Iglesia. Pero ¿qué sucedió? Que en ese mismo año, cuando más o menos en octubre, los ortodoxos quisieron que se celebrara, pues digamos, como otro matrimonio, pero ahora bajo el rito ortodoxo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el Papa de ese entonces se enojó y empezó ahí un poco el conflicto. Sin embargo, él siempre trató de mediar, trató de dialogar, de buscar acuerdos.
Y la otra cosa que habla de su capacidad de acercamiento fue la hostilidad del clero ortodoxo en Grecia, que pues prácticamente todo lo que se dijera católico lo rechazaban y les decían incluso a los sacerdotes francopapas, ¿verdad? Ante todo esto, él siempre trató de comprender a los demás en esa diplomacia del corazón, comprensiva, afable, fundamentalmente pastoral y sobre todo siempre abierta al acercamiento. Vamos a seguir. Esta cita de Corintios pues era como una cita muy importante para él, ¿verdad? La caridad de Cristo nos urge, nos apremia. En ese momento, como lo dijimos hace rato, la Santa Sede tenía cierta reserva en el acercamiento con las comunidades cristianas. Sin embargo, este hombre dijo o vivió así, comprendiendo que era necesario esforzarse por crear una sólida relación de amistad basada en Cristo. O sea, digamos que esta frase de la palabra de Dios llevó a Juan 23 a crear una amistad con Cristo, ¿verdad? A decir, bueno, pues nos llamamos cristianos, no podemos estar separados o no podemos estar peleándonos. Y que hiciera posible la apertura fraterna al otro y la superación de viejas condenas y pasadas controversias. Eso sería como lo que se entendería por el primado de la caridad en él, ¿verdad? Bueno, después la terminología y el lenguaje, algo muy interesante también en este hombre, porque él fue el que llamó iglesias a las comunidades cristianas no católicas. Eso no se concebía, ¿verdad? Él dijo, son iglesias, y le llamó hermanos a sus miembros, yendo en contra del lenguaje que se había desarrollado a lo largo de estos años, porque se le llamaba cismáticos o herejes a las otras comunidades, ¿verdad? Entonces él le cambió el lenguaje, empezó ese acercamiento. Creó también el Secretariado para la Unidad de los Cristianos, que tuvo mucha importancia pues también en el Concilio Vaticano II, y también influyó mucho el pensamiento del Papa Juan XXIII, porque vamos a ver que al principio, de hecho escribió una encíclica, Juan XXIII, donde dejaba ver que de alguna forma la unidad era que los demás regresaran a la Iglesia Católica. Pero con el secretariado y con un hombre apellidado Bea, jesuita, comenzó él a entender la unidad de otra forma. Como lo decían hace rato, ¿verdad? No significa que seamos todos iguales, sino la unidad en la pluralidad. Entonces, como dice ahí, ¿verdad? La idea del retorno permanece hasta el 61, y después va a ir cambiando. La finalidad del secretariado era doble, eso también es muy importante, ¿verdad? Ayudar a los cristianos no católicos a seguir los trabajos del concilio, y la otra es ayudar a los mismos a encontrar la unidad con la Iglesia de Cristo. O bueno, en este caso así lo mencionaban con la Iglesia Católica Romana. Una de las acciones más significativas del secretariado fue el que se invitó a las comunidades, a las diversas comunidades cristianas a participar en el concilio. De parte del Papa se les hizo la invitación y fueron ahí como observadores o incluso participando del mismo, ¿verdad? Se llega a decir incluso de Juan 23 que en el hecho de su muerte, eso lo cita por ahí en un escrito Juan Pablo II, que en el hecho de su muerte él ofreció su vida y su propia muerte por la unidad de los cristianos, y terminó diciendo que todos sean uno, que todos sean uno, que todos sean uno. Se narra esta como anécdota de su vida, ¿verdad? Que pues estuvo consagrado totalmente a buscar la unidad. Después tenemos a Pablo VI, que continuó el concilio. Juan XXIII se muere en pleno concilio, le sigue Pablo VI,
y este hombre también jugó un papel muy importante. A él se le puede decir el Papa de los grandes gestos ecuménicos. Y ahorita vamos a ver algunos puntos por qué se le llama así. Por ejemplo, en pleno concilio, ¿verdad? Le mandó una carta a este patriarca Atenágoras I de Constantinopla para expresarle su deseo de continuar el acercamiento que ya había tenido Juan XXIII como delegado en Oriente, como Papa, y bueno, pues él dice, me interesa, ¿verdad?, continuar ese acercamiento. Es un signo muy interesante de él. También creó una comisión mixta para resolver el problema de las excomuniones. Acuérdense que en 1054 la Iglesia Católica da una excomunión para la Iglesia Ortodoxa de Oriente con Miguel Cerulario, y luego también ellos pues hacen lo mismo a la Iglesia Católica. Entonces estaban así como enojados, ahí cada uno se condenó. Y este Papa, Pablo VI, es el que va a levantar esa excomunión, va a decir, no, esto ya no está bien, vamos a acercarnos. Por eso ese acercamiento que tuvo con la Iglesia Ortodoxa Oriental, pues es muy interesante. Al final del concilio, otro gesto, se celebró un acto litúrgico en la Basílica de San Pedro, en el que intervino el Papa con 38 representantes de iglesias cristianas. Era como, me imagino yo, como una liturgia ecuménica, ¿verdad? Que pues también se veía como algo nuevo porque pues los papas anteriores no lo habían hecho. Entonces él lo reúne y tiene este acercamiento y este signo de unidad para la Iglesia Universal. Vamos a continuar. Aquí está cuando levanta la excomunión, ¿verdad? En el 7 de diciembre de 1965, en una sesión pública del Vaticano II, retiró solemnemente la bula de excomunión lanzada en el 54, ¿verdad? Y pues en este tiempo al Papa le toca, digamos, promulgar el decreto del ecumenismo del Concilio Vaticano II, que se llama Unitatis Redintegratio, y también pues de alguna forma le toca impulsar los secretariados de las conferencias episcopales para el ecumenismo y los departamentos de ecumenismo de las diócesis. Él tiene una encíclica muy interesante, Ecclesiam Suam, donde habla del diálogo que la Iglesia debe tener con todos, y habla de que debe de ser como por círculos concéntricos, ¿verdad? Y uno de los círculos concéntricos es precisamente los hermanos cristianos de otras denominaciones. Termina su testamento diciendo eso, ¿verdad? Continúese la tarea de acercamiento a los hermanos separados con mucha comprensión, con mucha paciencia, con gran amor, pero sin desviarse de la auténtica doctrina católica. Vamos ahora a ver al Papa Juan Pablo II. Va a ser así muy rápido, pues él, una de sus principales, tuvo muchas cosas, pero uno de sus principales documentos es el Ut Unum Sint, que todos sean uno, un documento que profundiza el tema del ecumenismo, un documento que llama a revisión el primado de Pedro, a que las demás iglesias, sobre todo las ortodoxas, dialoguen sobre qué papel tiene el primado de Pedro en la iglesia. Y pues bueno, durante su tiempo también se editó, se formuló el Directorio del Ecumenismo, las normas del ecumenismo. Otros documentos donde podemos encontrar materiales: Tertio Milenio Adveniente, la Orientalia Lumen, y bueno, pues algunos otros por ahí que tienen. Vamos ahora a ver a Benedicto XVI. A él se le puede catalogar como el Papa del corazón y del entendimiento en el tema del ecumenismo. Y hay algunos que señalan que fueron 5 los objetivos que él persiguió: las relaciones, ¿verdad?, con las diferentes iglesias, la diversidad en la multiplicidad y la multiplicidad en la unidad,
También la formación ecuménica de los involucrados y de los bautizados y de los consagrados, las cuestiones éticas y la espiritualidad ecuménica. O sea, pues el Papa siempre era muy claro en todo su pensamiento y pues tuvo muchos acercamientos, continuó los acercamientos con las diferentes iglesias. Vamos ahora a ver a Francisco. Él le podemos llamar el peregrino de la unidad, y en el caso del Papa Francisco, pues le imprime también su personalidad. El ecumenismo lo podemos ver a través de los gestos de fraternidad que él tiene con los demás. Digo, por ejemplo, el hecho de que haya pedido la bendición cuando lo eligieron o cuando se dio el nombre, que de repente llama a algunas personas que conoce para saludarlas, a algunas religiosas, al que le vendía el periódico en Argentina. Ese tipo de gestos de cercanía, de romper barreras y a veces protocolos, ha favorecido mucho, ¿verdad?, pues el ecumenismo o la unidad de los cristianos, o sea, su personalidad. Entonces, por eso se dice que el Papa ha manejado el ecumenismo en 4 líneas: el ecumenismo de la caridad, que es el de los gestos que decíamos; el ecumenismo de la verdad. El Papa llega a decir, la verdad se va descubriendo o se va haciendo en el camino. El ecumenismo práctico, es decir, en todas aquellas situaciones como defender la familia, defender el matrimonio, trabajar por alguna cuestión social, en eso, dice, podemos trabajar como hermanos. Y el ecumenismo espiritual, como se ha dicho, el alma del movimiento ecuménico debe ser la oración, debe de ser pedirle al Espíritu Santo que nos regale este don, esta gracia. Entonces, también él ha hablado del ecumenismo del sufrimiento de la sangre cuando hizo una visita a los ortodoxos, allá donde se persigue mucho a los cristianos, y él llegó a decir esto, entendiendo el ecumenismo de la caridad o de la sangre, del sufrimiento de la sangre. Dice, no te persiguen en Siria o en Afganistán o en todos esos países, no te persiguen porque seas católico, no te persiguen porque seas luterano, porque seas anglicano, te persiguen por ser cristiano. Entonces dice, la sangre nos muestra la unidad, ¿verdad? Estos mártires que mueren por su fe nos dan testimonio de lo que es el ecumenismo. Eso es digamos una expresión de él, el ecumenismo de la sangre. Y bueno, pues también en la Evangelii Gaudium nos llega a decir que la unidad viene en el camino, se va haciendo en el camino. Vamos a continuar. Tenemos ahora sí el documento, el Decreto Unitatis Redintegratio. Es muy interesante. Bueno, es un documento que ha tenido varias análisis. Algunos llegan a decir que le faltaron cosas, que no está completo. Sin embargo, pues es el esfuerzo de la Iglesia de ese momento por abrirse, por participar, por iniciar un camino, o bueno, continuar un camino, pero de una forma diferente, ¿verdad? Ya no excomulgándose, ya no siendo hirientes en las palabras, sino ahora construyendo, dialogando, caminando juntos, y mostrándole al mundo la unidad que Jesucristo quiere. Entonces, hay 3 razones por qué la Iglesia optó por el ecumenismo. La primera de ellas, y que lo dice el documento en la introducción y en el primer número, dice, ¿verdad?, la división contradice abiertamente la voluntad de Cristo. La frase que decíamos al inicio de la Biblia, ¿verdad? O sea, la Iglesia Católica en ese concilio, la Iglesia Universal dice, la división es contraria a la voluntad de Dios, ¿verdad?, a la voluntad del Evangelio, a la voluntad de Cristo. Segundo, es un escándalo para el mundo que estemos divididos. Ahorita lo decían en las participaciones un poquito, ¿verdad? Pues que a veces se siente o se percibe pues que ese tipo de divisiones, el que a veces no nos pongamos de acuerdo o que nos
nos acusemos mutuamente, pues no está de acuerdo a lo que debería de ser nuestra vida cristiana. Y obviamente daña a la causa de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Imaginemos aquello que se dice cuando surgió en el ambiente protestante, ¿verdad? Que iban a misionar, no sé, a África, iban los anglicanos y hablaban de su doctrina o sus principios, ¿verdad? Cómo viven el Evangelio. Iban los católicos y hablaban, iban los luteranos y hablaban, y decía el que recibía la evangelización: oigan, pues cada uno me está hablando de muchas cosas o de diferentes aspectos del único evangelio, pónganse de acuerdo y luego me vienen a evangelizar, ¿verdad? Entonces es un poquito esto, ¿verdad? Eso en ese sentido daña la predicación del evangelio. Vamos a continuar. Hay 10 principios católicos sobre el ecumenismo que nos da el documento. Hay que ser muy claros en esto. No son 10 principios del ecumenismo católico, no, son 10 principios católicos del ecumenismo. No es lo mismo, ¿verdad? Porque no hay un ecumenismo católico paralelo al que se da fuera de la Iglesia Católica, sino es el mismo, pero la Iglesia Católica aquí presenta cuáles son sus principios para participar en este movimiento que reconoce que es don del Espíritu. Entonces, el primero de ellos es: la Trinidad quiere la unidad. O sea, bueno, la unidad que buscamos tiene como ideal o como modelo, pues la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que existe en Dios, ¿verdad? Entonces, el segundo, bueno, para nosotros, Pedro como el primado, pues tiene una importancia. El colegio apostólico y los sucesores, que dice la Iglesia Católica, son los que garantizan la unidad de la Iglesia, ¿verdad? Luego, la Trinidad, bueno, como decíamos, el modelo supremo de la unidad, y el documento habla de que desde el inicio de la Iglesia pues ha habido divisiones, algunas más graves, con menos efectos, pero siempre ha habido divisiones, fruto pues tal vez de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, todos son culpables o somos culpables. Aquí la Iglesia es interesante porque ya no dice: ustedes se separaron, ustedes pecaron, ustedes están mal. No, ¿sabes qué? Todos tenemos parte de culpa y hay que reconocer esa culpa y no aventar la pelota para un lado o para otro, ¿verdad? Sino que siendo muy humildes, muy sinceros, pues vamos a ver qué pasó y, como decían, pues vamos a construir en lo que nos une. Y llega a decir el documento otro principio: estamos separados pero no del todo. Es decir, en esas comunidades cristianas hay rasgos de la Iglesia de Jesucristo, y si hay rasgos de la Iglesia de Jesucristo, entonces pues eso nos une, entonces no estamos totalmente separados, ¿verdad? También llega a decir que los bienes de la Iglesia de Cristo, ¿verdad?, están también en las iglesias cristianas no católicas. Ahí ellos tienen muchos bienes que a nosotros nos edifican, que a nosotros nos ayudan, que a nosotros nos dan testimonio. El otro principio es: la plena unidad visible requiere una misma fe, mismos sacramentos y mismo ministerio. Bueno, aquí entramos en un tema complicado, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que la Iglesia señala. La misma fe. ¿Cuál misma fe? Pues la de Nicea, Constantinopla, ¿verdad? Los mismos sacramentos, bueno, pues que estemos en sintonía sobre el bautismo, sobre la Eucaristía, sobre el matrimonio, y bueno, en este caso también el mismo ministerio. El ministerio pues se refiere al ministerio ordenado. Número 9, la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Ese también fue un cambio. Antes se decía de alguna forma la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Ahora la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, pero no la agota. No es un círculo cerrado, sino que, pues como decíamos anteriormente, hay otras manifestaciones de esa Iglesia de Cristo en otras comunidades. Y finalmente,
desde la unidad dada a la unidad plenamente realizada. Jesús ya nos dejó la comunión, la unidad existe como un principio, decimos, creo en la iglesia que es una, sin embargo no la hemos realizado plenamente, y ahí es donde está el trabajo de cada uno de nosotros. Bueno, la práctica del ecumenismo. Este documento habla del ecumenismo doctrinal, espiritual, doctrinal y el pastoral. En el caso del espiritual, bueno, pide 3 características, ¿verdad? La conversión, la santidad y la oración. Es decir, el documento va a decir, no va a haber ecumenismo sin conversión de quienes, de las personas, de las instituciones, de las iglesias, y también si no buscamos la santidad. De hecho, podríamos decir que donde hay una comunidad que busca la santidad, entonces va a haber una comunidad en comunión, en unidad. Y pues la oración, ¿verdad? Que es muy importante. Yo les puse allá al final una oración que me gustó, me llamó la atención, de una diócesis de España. La podríamos a lo mejor rezar como para terminar este momento, y donde pues pidamos a Dios esa unidad de la que nos habla la iglesia. Después también la pastoral, bueno, el ecumenismo doctrinal, el estudio, el diálogo, la formación ecuménica. Ahí se insiste mucho en que se debe uno de acercar a conocer las otras comunidades, pues sin ningún afán de buscarle el hilo negro o el defecto, sino más bien con mucha humildad para conocerlas, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que en esto hay mucho desconocimiento en general, ¿verdad? Conocer nuestra propia comunidad cristiana en la que participamos, conocer las otras comunidades, conocer la historia de nuestras iglesias, la historia de las divisiones, y conocer también la doctrina que cada una de ellas presenta o plantea. La pastoral ecuménica, bueno, son 7 los campos concretos de colaboración en la que se puede trabajar o en la que se ha venido trabajando. El estudio y difusión de la Biblia, algunas traducciones ecuménicas de la Biblia, el estudio litúrgico, muchas veces en el caso del ecumenismo, obviamente por haber a lo mejor desacuerdo en cuanto a la Eucaristía, pues son celebraciones donde no se consagra, sino más bien como celebraciones en torno a la palabra de Dios. La catequesis, los estudios superiores, la pastoral, la evangelización y el servicio de la caridad, como los ámbitos en los que se puede mover ese ecumenismo práctico. Vamos a continuar. El diálogo teológico interconfesional, bueno, pues ha habido muchos avances desde el 65 que terminó el Vaticano II hasta ahora, ¿verdad? Algunos de ellos son en este sentido, ¿verdad? Una fraternidad recuperada, una fraternidad vista ya desde otros ojos, desde otro horizonte. Solidaridad al servicio del hombre, ¿verdad? Es decir, pues ponernos del lado de los problemas de la comunidad y ayudarle a ser una mejor persona, a ser un mejor cristiano. Convergencias en la palabra y en el culto divino. Aprecio de los bienes de los demás, crecimiento en la comunión, crecimiento de la comunión, creación de comisiones mixtas, relaciones eclesiales muy fecundas, convergencias doctrinales notables, como la doctrina de la justificación de 1999, documentación muy valiosa y sobre todo un camino y un estilo aprendido. O sea, claro que ha habido un crecimiento en la misma comprensión de la Iglesia Católica de lo que es el ecumenismo desde que se escribió Unitatis Redintegratio hasta ahora, y bueno, pues tiene que continuar, dicen todos los documentos y el Papa, no es un camino en el que se pueda ir hacia atrás, hay que ir hacia adelante siempre. Vamos a ver, bueno, ¿cuál es el futuro del ecumenismo?
Miren, en esto está tomado del documento de Aparecida. Quizá pues es una visión, en este momento es una visión católica, de la Iglesia Católica, pero a mí me parece interesante lo que dice este documento. Por ejemplo, primero dice, el ecumenismo es una exigencia evangélica, trinitaria y bautismal. O sea, no es como un tema secundario, no es como un tema como a lo mejor como dicen que hace el PRD en el Distrito Federal, ¿verdad? Para estar al día, para estar actualizados, pues agarrar los temas que la comunidad trae, y no, esto no es así, es una exigencia de nuestro bautismo, es una exigencia de nuestra fe. Luego, dice el documento de Aparecida, es necesario una auténtica apologética al estilo de los padres de la Iglesia, o sea, no una apologética a lo mejor destructiva, una apologética con palabras que dañan, sino aquella que presenta la fe. Esto es en lo que yo creo, o esta es la persona en la que creo, esta es mi fe, esta es mi doctrina. Entonces, en ese sentido es la apologética cristiana, ¿verdad? Que era lo que hacían los padres de la Iglesia, explicar, digamos, los contenidos de la fe. Y más agentes de diálogo, mejor capacitados. Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en ecumenismo, el padre Hilario en aquel tiempo decía que era la pastoral increíble, ¿verdad? Y luego pues todo el mundo así como que, ¿por qué le dice así? Dice, es que muchas veces nadie cree en ella. Entonces, todavía pues seguimos arrastrando. Ahorita platicaba el arzobispo Rogelio, pues que es un tema que a veces no se le quiere entrar, ¿verdad? Y que pues hay que atenderlo porque es importante. La unidad es un don del Espíritu Santo, pues eso también reconocerlo. Y finalmente, que el diálogo y la cooperación ecuménica se encaminen a suscitar nuevas formas de discipulado y misión. Ahorita vamos a ver, no vienen las hojas, pero vamos a ver unos principios que elaboraron en Europa todas las iglesias cristianas con las conferencias episcopales, y van en la misma línea. O sea, dicen esos acuerdos o tareas: tenemos que ponernos de acuerdo en la evangelización para que sea creíble, tenemos que tratar de trabajar juntos. Eso es lo que les decía, ¿verdad? Finalmente, la Carta Ecuménica Europea del 22 de abril del 2001, que reúne las conferencias de las iglesias europeas y las conferencias episcopales de Europa de parte de la Iglesia Católica, anunciar juntos el Evangelio. Esa sería como visto de ya más ecuménico, una tarea. Segundo, ir unos al encuentro de los otros. Tercero, rezar con los otros. Y cuarto, proseguir el diálogo. Son 12 tareas que tiene ese documento, pero yo nada más puse esas 4. Entonces, más o menos hacia donde apuntaría este movimiento. Podemos decir entonces cómo Juan 23 fue un hombre visionario, un hombre que se dejó llevar por el amor al prójimo, por el deseo de la unidad, cómo trabajó desde antes de ser papa, cómo los papas continuaron esta tarea, cómo el concilio ha marcado un antes y un después en la Iglesia, cómo se necesita seguir este espíritu que motivó al concilio y que todavía pues muchas veces no lo hemos logrado aterrizar en nuestras comunidades, y cómo el documento Unitatis Reintegratio pues sigue siendo un documento de referencia, aunque haya salido mucho material posterior. Para nosotros es un documento de referencia por lo que significa el concilio, por lo que significa el espíritu que ahí se quiso plasmar. Bueno, pues es un poquito así más o menos la visión de este tema, Juan 23, el concilio y el documento de la Unitatis Reintegratio. A mí me gustaría que hiciéramos la oración que viene ahí. Yo creo que la mayoría de ustedes la tiene. Viene en la página 15.
Vamos a hacerla, dice así: Padre, la llamada de tu palabra, que todos sean uno, impulsó nuestras vidas por los caminos de la unidad, cuando vivíamos en las sombras de la división y nuestros pecados oscurecían el sol de la plena fraternidad e impedían darnos a fondo perdido, aceptarnos y aceptar a los demás. Padre, que tu Espíritu nos saque del pecado, levante nuestras ruinas, reconstruya las murallas rotas y la única iglesia de tu Hijo, Cristo, alcance la total manifestación de la unión visible. Padre, adelanta la hora de la Pascua de la unidad para que se cumpla la voluntad de tu Hijo, el mundo no sufra escándalo y el Evangelio pueda ser anunciado en toda su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bueno, ese es el deseo, ¿verdad? Seguir colaborando con nuestras actitudes, con nuestro trabajo, para buscar la unidad. Muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces a agradecer al presbítero licenciado José David Huerta Subieta. Monseñor, si nos hace por favor, señor Rogelio, de hacer entrega de este reconocimiento para agradecer la ponencia de esta tarde ya. Jesús nos dio esa enseñanza y en confrontaciones muy serias para su religiosidad el sábado, cuando dijo: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Nos dejó ahí un elemento de interpretación de la vida y de la religión. Por eso, muchas gracias. Quiero agradecerles a todos su participación.